Bien, vamos a comenzar. Ficheros en Android, unidad 2. ¿Qué es un fichero? Primeramente tenemos que explicar qué es un fichero para comprender qué es lo que estamos haciendo. Un fichero o un archivo informático es un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo. En esta parte se puede ver cuáles son los ficheros, que sería documento.txt, documento1.txt, documento2.txt. Bien, espero se comprenda un poco qué es un fichero. Continuamos. ¿Dónde localizar los ficheros en Android? Lo primero que hay que tener en cuenta es dónde queremos almacenar los ficheros y el tipo de acceso que queremos tener a ellos. Así podemos leer y escribir ficheros localizados en memoria externa y en memoria interna. Estos son los dos ejemplos que veremos en esta clase. Bien, iniciaríamos con archivos internos. Cuando almacenamos ficheros en la memoria interna debemos tener en cuenta las limitaciones de espacio que tienen muchos dispositivos, por lo que no deberíamos abusar de este espacio utilizando ficheros de gran cantidad de tamaño, ya que podría pasar que tratemos de guardar algo demasiado grande y no quepa o se pierda esa información de alguna aplicación que estemos usando. Para escribir los ficheros en la memoria interna es muy sencillo. Android nos proporciona para ello el método OpenFileOutput. Y va a llevarse dos parámetros, que sería el nombre del fichero .txt y el modo. Aquí se presentan los modos. Está el modo private, que crea el fichero o lo sobrescribe si ya existe. El modo append, datos a un fichero ya existente. O sea que agrega datos a un fichero ya existente, pero no lo reemplaza. El modo world readable y el modo world writeable están marcados como obsoleto. Estos métodos ya no se utilizan porque son supuestamente muy peligrosos, ya que cualquiera podría acceder con esos métodos. ¿Qué te retorna el OpenFileOutput? Este método devuelve una referencia al stream de salida asociado al fichero en forma de objeto FileOutputStream, a partir del cual ya podemos utilizar los métodos de manipulación de ficheros tradicionales del lenguaje Java de la API Java.io. Como por ejemplo, convertiremos este stream a un output stream writer para escribir una cadena de texto al fichero. Aquí vamos a ver el ejemplo, cómo es que hace esto para crear el fichero y escribir en él. Se crea lo que es el output string writer, que es el que se va a convertir. Se hace uno nuevo del mismo, como siempre se declara en Java. Y adentro está el OpenFileOutput, que esta es el método, pues por así decirlo, para crear los ficheros. Y el contexto, que es modo private, por lo que si está lo va a reemplazar, o si no está lo va a crear. Y el float.write, ahí se mete el texto que quiere que se va a escribir sobre el fichero. Y ya por último cerramos el fichero. En dado caso de que haya un error, la excepción se va a mandar y puedes agarrar la excepción y ver lo que te dice la excepción, o puedes mandar un mensaje como supuestamente creas. ¿A dónde se van los ficheros que creamos? Esto es muy importante. Ya hemos creado un fichero de texto en la memoria interna, pero ¿a dónde se va exactamente? Tal como ocurría con las bases de datos SQLite, que eso no lo han visto, pero pasa lo mismo. Android almacena por defecto los ficheros creados en una ruta determinada, que en este caso seguirá el siguiente patrón, o sea, la ruta, por así decirse, raíz: data package.java files y el nombre del fichero. Ahí es donde se va a guardar el fichero por default. Para leer ficheros en memoria interna es igual de sencillo y procederemos de forma análoga, con la única diferencia de que utilizaremos el método OpenFileInput para abrir el fichero, y los métodos de lectura de Java.io para leer el contenido. Vamos a ver el ejemplo. Aquí, por cierto, se me olvidó mencionarles que todo esto debe estar dentro de un try catch, si no te marcará siempre error, porque como que se maneja con excepciones si es que no se puede abrir o crear un fichero. Bien, se pone el buffer reader, que es como el para leer de Java, de Java.io, y adentro del buffer reader se crea lo que es el input stream reader, que es la función que vamos a utilizar para leer los ficheros, y el OpenFileInput.
y ponemos el nombre del fichero que habíamos creado antes, o bueno, en dado caso el que hayan creado con el nombre prueba-int, y almacenamos en un txt con la instrucción de fin, bueno, que así es como se llama nuestro buffer reader, .readline, que nos traerá todo lo que tenga en el fichero. Y ya simplemente cerramos y ya con ese string texto podemos mostrarlo donde nos plazca. Igualmente tiene excepción por si hay algún error. Continuamos con los archivos externos. Hemos visto cómo manipular ficheros localizados en memoria interna de un dispositivo Android. Sin embargo, como ya indicamos, esta memoria suele ser relativamente limitada y es aconsejable almacenar en ella ficheros de gran tamaño. Por lo que habíamos mencionado antes, bueno, no sé si lo mencioné, que la memoria interna probablemente casi siempre está llena y se requiere de una memoria externa para las aplicaciones. Así que si tú guardas datos en memoria interna, probablemente ya la tengas llena y perderás datos. La alternativa natural es utilizar para ello la memoria externa del dispositivo, constituida normalmente por una tarjeta de memoria SD. A diferencia de la memoria interna, el almacenamiento externo es público. Aquí hay que tener cuidado, ya que cualquier aplicación puede acceder a esa información. Cuidado, aquí está lo que les comentaba. A diferencia de la memoria interna, la tarjeta de memoria no tiene por qué estar presente en el dispositivo, e incluso estándolo puede no estar reconocida por el sistema. Ok, esto no se lo mencioné. Por tanto, el primer paso recomendado a la hora de trabajar con ficheros en memoria externa es asegurarnos de que dicha memoria está presente y disponible para leer y o escribir en ella. Vamos a ver cómo se verifica si la memoria externa está disponible. Para esto, la API Android proporciona este método, getExternalStorageStatus, que nos dice si la memoria externa está disponible y si se puede leer y escribir en ella. Este método devuelve MediaMount, no sé cómo se pronuncia en realidad, que indica que la memoria externa está disponible y podemos tanto leer como escribir en ella. Esto es muy importante, yo creo que sería el que más beneficios te daría. El MediaMount Read Only, que indica que la memoria externa está disponible pero solo podemos leer en ella. Hay más métodos que te puede devolver, que te indican si no está disponible, entre otros más, si está caída o cosas así. Pero por el momento solo nos interesa si queremos leer y o escribir en ella, el MediaMount. Aquí vemos el ejemplo claro de cómo es para verificar la memoria. Bueno, en este ejemplo se crearon dos booleanos, SD disponible false y SD acceso a escritura false. Comprobamos el estado de memoria externa, tarjeta SD. Aquí string de estado. Esta clase nos permite verificar con su método getExternalStorageState, verificar que bueno, es lo que te va a retornar el estado de la memoria. Te va a retornar un tipo de MediaMount o algo así, si es que está disponible. Aquí se verifica el estado y se compara con MediaMount para ver si está disponible para lectura y escritura, y los dos se ponen en true. Si solamente está disponible para leer, pues ponemos ese disponible true y ese de escritura false. Y ya, si no está disponible, pues false. Es que es decir que no se reconoció alguna memoria externa. Bien, continuamos. La creación y escritura del fichero. Para escribir un fichero a la memoria externa tenemos que obtener en primer lugar la ruta al directorio raíz de esta memoria. Para ello podemos utilizar el método getExternalStorageDirectory de la clase esa clase que se muestra aquí, que nos devolverá un objeto file con la ruta de dicho directorio. Es para verificar dónde se encuentra la memoria externa. Bien, vamos, ejemplo de creación y escritura del fichero. Aquí vamos a ver la ruta de la memoria externa, que sería con la clase de en esa clase .getExternalStorageDirectory. Y vamos a crear un fichero, con la ruta de la memoria externa, y le vamos a poner el nombre del fichero. Bien, ahora vamos a utilizar el output string writer
que también es de Java.io, y vamos a meterle dentro del output stream writer el file output stream, que es para la creación del fichero. Aquí lo está afuera, simplemente se le pasa el objeto y le escribimos algún texto y cerramos el output stream writer. Bien, y así es como se crean sobre una memoria externa. Continuamos y vamos a ver cómo accedemos a memorias externas. Para tener acceso a la memoria externa tendremos que especificar un fichero. En el fichero Android Manifest XML, que nuestra aplicación necesita permiso de escritura en dicha memoria. Para añadir un nuevo permiso usaremos como siempre la cláusula uses permissions, utilizando el valor en concreto android.permission.write external storage. Si esto no lo tienes en tu manifest, no vas a poder guardar en memoria externa. Aquí un ejemplo de cuáles son las líneas que tienes que poner para que en tu manifest, para que pueda funcionar el guardar o escribir en memoria externa. El escribir. Aquí está el Android name, este que se muestra en azul, and uses permission Android name, y lo que en especial el valor en concreto, que es android.permission.write external storage, y ya cierras el uses permission. Continuamos a cómo leer un fichero en memoria externa. Leer un fichero desde la memoria externa es igual de sencillo. Obtenemos el directorio raíz de la memoria externa con get external storage directory, o la carpeta específica de nuestra aplicación con get external files dir. Aquí el ejemplo en código de cómo se hace esto. Bien, lo que nos importa es esta línea que está en azul para ver de dónde lo vamos a obtener. Fijamos la ruta con creamos un file ruta-sd igual a la clase que ya habíamos mencionado antes, .get external storage directory. Bien, creamos otro file y un new file, y aquí ponemos la ruta absoluta del archivo y ponemos el nombre del file para saber qué es el que se va a abrir. Utilizamos el buffer reader, y hasta el final dentro del buffer reader va un input stream reader, que es del Java.io, y va el file input stream, ahí donde se mete el file, el fichero, por así decirlo. Y vamos a almacenar el texto en un string con find.readline, y finalmente cerramos el buffer reader con find.close. Igual tenemos el catch para ver si se detectó algún error. Y bueno, con esto terminaríamos la explicación de cómo crear ficheros en memoria interna y cómo crear ficheros en memoria externa, y así para ambos leer los ficheros. Gracias. #no me repruebes, Benigno.